se sentía raro por tanta rareza y se alzaba un tanto luego el espanto. Todos los personajes de su libro están aquí ahora aquí en Es triste ser gato y ser tuerto. Todos sí los conozco, la mayoría, incluso amigos cercanos míos, como es el caso de Gregorio, el Goyo, un negro simpático, un tipo bueno, que mucho a la casa de los creadores. Y a su vez todos sus amigos eran amigos míos, muy buenos amigos. Y descubrí con dolor, ¿no? Cuando supe que Pulido se había suicidado, porque me vine a enterar que se había suicidado aquí en Miami. Increíblemente Cienfuegos había todo un misterio alrededor de su muerte, uno decía que suicidio, pero bueno, confirmarlo que se había suicidado lo quería hacer aquí. Y la tristeza que me cogió primero fue esa, que un tipo que yo conocía, que reconocía su talento, que repito, no era amigo mío, pues la gente gusta hablar de los muertos, que era mi gran amigo, ¿no? Adjudicarse ese privilegio, menos lo. Sentí, ¿no?, aquella tristeza de haber olvidado a alguien que realmente no merecía que uno se dejara recordar de él. Y lo otro, que es cuando Editorial Silueta publica este sentido homenaje que le hacen los que tuvieron el privilegio de usar su amistad aquí en Miami, entre ellos Carlos Victoria, me imagino que estén cerca ahora. Cuando me leo el libro, vuelvo otra vez a aquella sensación de reencuentro con Pulido, y me conecté muchísimo con su historia, porque realmente se trataba de un tipo con un increíble talento. Y se alzaba un tanto luego el espanto, se acostaba a veces sobre alguna nube, miraba la tele por mirar tan solo. Se volvía loco porque no sabía que el amor de pronto acuna maldades. La primera vez que escucho el nombre de Juan Francisco Pulido fue en una llamada de Armando de Armas. Esos días en que uno está esperando un pretexto para compartir una botella de vino y entre conversaciones de literatura y otras cosas. Y él me hablaba de un escritor joven que había venido de Cienfuegos, que incluso ya habían compartido, que él se lo había, le habían hablado de él, amistades de ese mundo de intelectualidad underground o no oficial, que siempre me ha llamado la atención, que existen en Cienfuegos, ¿no? Tanto nombres en aquel tiempo eran Marcial Gala, Arturo y muchos otros. Era tremendo, era un talento, y además con mucho valor, porque asumir la postura que lo asumió en Cuba se precisaba de ser una gente con valor. Entonces Pulido era una especie de Benjamín dentro de ese mundo. Cuando lo conozco, me llama la atención que siendo tan joven, tenía una vehemencia por el conocimiento, por la literatura, además un conocimiento acumulado, unas lecturas acumuladas que no eran comunes. Tiempo después, en conversaciones con escritores, con amistades, se le presenta, ¿no?, a otros amigos, a Luis de la Paz, José Abreu Felipe, y conocemos su cuento, un cuento que había ganado el premio Vitral, esta revista que en aquel momento trató de abrir un espacio cultural dentro de Cuba, que después ya sabemos lo que sucedió con la censura. Y él había recibido un premio por el libro de cuentos Mario in the Heaven's Gate, donde todos los personajes se suicidaban. Era curioso, ¿no?, que él, viniendo premiado por la iglesia, pero cuando lees esos cuentos te percatas que aún detrás de esa irreverencia, detrás de todo esto, también hay una persona de fe. Y me dijo Juan, que cuando me vio, me dijo, mami, yo los perdono, porque
más pobre es el que hace el daño que al que se lo hacen. Gracias a esa frase que día por día yo me la repito, mi corazón no se ha llenado de odio. Pero una persona de fe con una creencia en la divinidad, una divinidad humana, una divinidad que se sale de la ortodoxia. Él se va a Minnesota y un día llama a todos los amigos para decir que se va para el más allá, que se va a suicidar. Aquello fue un gran impacto y pasa el tiempo y sin ponerse de acuerdo unos con otros, dentro de los libros que salen publicados de Luis, de Armando, de Carlos, yo escribo otro cuento también donde habla de Pulido, o sea, se habla de Pulido. Me percato que hay una coincidencia, había algo que llamaba la atención, algo que impactaba en todas estas personas que lo conocían, e incluso cuando ocurre la noticia del suicidio, Belkis Cusamalé publica un artículo en el Nuevo Herald sobre él, y hago una recopilación de todos estos cuentos en homenaje a él, y sale el cuento Palabras por un joven suicida. Con esas magias, esas cosas que no tienen explicación por el azar, en el proceso de salida del cuento me doy cuenta que la familia se había exilado. A través de ello me doy cuenta de algo que es muy interesante. El comunismo puede destruir en un pueblo aquello que llama burguesía, que es el enriquecimiento a través de la iniciativa personal, y destruye la infraestructura económica de un país, como ha pasado frecuentemente. Pero cuando toca aquello que llama aristocracia, que no es más que todo lo basado en lo fundacional, en la cultura, la religión, todo esto, ocurre una mayor destrucción, que es la destrucción espiritual, moral. Pero eso es lo malo del comunismo, que hace que las personas hacen daño, matan, violan, destruyen y se creen que están haciendo algo digno. El caso de Juan Francisco Pulido, al conocer la familia me doy cuenta que él viene de esa herencia, de esa especie de aristocracia de espíritu que el comunismo, en este caso en Cuba, trató de destruir. Y un poco como presagiándolo él, en uno de sus cuentos, cuando dice: yo sabía que la verdad, la justicia y todas esas cosas, ¿no? La libertad, no podían caminar impunemente por el malecón de La Habana sin inmolarse. Es un poco de presagio a lo que sucedía de él, es un poco hasta el punto, como se decía en su entierro, eran las heridas que había sufrido en Cuba que lo llevaron al suicidio, ¿no? Y que se vieron en las posteriores imágenes de entrevistas a su madre. Mostrando un temple extraordinario, Martínez, de profunda vocación católica, culpó directamente a la seguridad del Estado cubano del suicidio de su hijo, ocurrido el 27 de febrero del 2001 en un apartamento de la Universidad St. Thomas en Minnesota, donde había ganado una beca por su talento literario. Gracias a que la hermana, María Cristina, pudo salir a visitar a los padres, había hecho un trabajo extraordinario de recopilación de toda su obra. Cuando lo conozco, me maravillo con aquello y nos ponemos en contacto y trabajamos juntos, y sale este nuevo libro, Triste ser gato y ser tuerto, una frase que él repetía mucho y que está en algunos de sus cuentos, y se trata de este nuevo libro de Editorial Silueta, que es una antología personal de algunos cuentos de él que no estaban originalmente para salir en este libro de Premio Vitral y no salieron. Muchas poesías inéditas, otras que eran unos artículos llamados Momo, donde Pulido el habla, o sea, es una especie de artículos didácticos en la revista Renacer, como tratando de calar en la juventud los valores espirituales, ¿no? que iban desapareciendo poco a poco. Y nada, esto se trata del libro de Triste ser gato y ser tuerto, una antología personal que tiene
grandes valores por ser de una persona de un extraordinario talento y valores humanos. O sea, un muchacho que desde muy joven, no solo que estuvo en la disidencia, que fue un contestatario de los 15 años, no solo que le fueron negados premios literarios por su condición de religioso, por sus ideas, sino que en la universidad fue capaz de decir que no votaba en un país donde solo tenía un solo candidato, y se arriesgó a sufrir todas las consecuencias que se pagan por oponerse a una dictadura como la que conocemos. Y sumado a todo eso, se trata de una persona de un extraordinario talento literario. Y yo creo que en resumen todos esos valores están en el libro. Es triste ser gato y ser tuerto. Un día de mayo, cuando el sol caía, encendió un cigarro y emprendió el camino. nunca ha vuelto a verse, nunca se ha sabido, a izquierda o derechas, si vive en el cielo o trocó el camino.